Ahora, yo no sé cómo esas lógicas para sistémicos o como le llaman, se hace una demostración, porque la lógica clásica es la esencia. En cambio, la lógica dialéctica acepta. Y muchas cosas, por ejemplo, en la física cuántica, esa es válido, esa lógica, ¿no? La lógica clásica no pinta, pero sí la lógica dialéctica. Un cuanto puede estar en un sitio, en dos sitios a la vez, ¿no? Ujú. Entonces, ese es mi comentario, ¿no? Ahora también se puede, acá más negando uno o dos principios, se puede crear otro tipo de lógicas, ¿no? Que nos sirvan o no nos sirvan, bueno, es simplemente especulación, bueno, creación del espíritu humano, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, profesor. Muy bien. A nombre de la comisión organizadora, doctor León Untiveros, muy agradecidos por su ponencia. Se le estará enviando, bueno, el certificado de expositor luego por correo electrónico. Se comunicará también o se difundirá también por la página web oficial del evento. Muchas gracias, excelente ponencia, Gracias. doctor, y nuevamente esperamos contar con su participación para próximos eventos. Muy amable. Gracias, gracias. Chao. A continuación, pasamos con la última ponencia de la mañana a cargo de la doctora Rosa Moreno Pachamanco. Ella es docente de la Universidad Nacional de Trujillo del Departamento Académico de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ella estudió su pregrado, maestría y doctorado en la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente se desempeña en el cargo de secretaria académica de la Escuela de Posgrado y su trabajo o línea de investigación está referido a lo que es didáctica y también historia de la matemática. Profesora Rosa Moreno, ¿puede hacer uso de la palabra y compartir pantalla? Profesora, doctora Rosa Ok, Moreno, sí, buenos días. Vamos entonces vamos a muchas compartir gracias. la pantalla. Ya. Ah, ¿se ve? Sí, se está viendo. Ya. Sí. Ujú. Ya está. ¿Está en modo presentación? ¿Se ve? Sí, sí, doctora. Ya. Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Ya son más de las 12. ¿Cuánto tiempo tengo, mi estimado Jesús, para poder tomar en cuenta? 30 minutos estaría bien, profesora, Ok, creo. de acuerdo. Ya, muy bien. Bien, buenas tardes con todas y con todas. Es un gusto poder participar de este escenario donde hemos tenido la oportunidad de contar con magníficos ponentes e investigadores, tal como se han mostrado desde el día miércoles, jueves, ayer y ahora por la mañana. Bueno, yo humildemente vengo a presentar un trabajo que de pronto habría que contextualizar en el ámbito de lo que significa estas actividades, ¿no? Como integradora del equipo que está realizando estos eventos. Eh, este evento, como otros que venimos organizando, surge, ¿no? Permítanme, antes de entrar al tema, surge de un proyecto de establecer un proyecto de responsabilidad social universitaria como exigencia de la universidad para el cumplimiento que todos los docentes tenemos que realizar dentro de los fines de la universidad. Es así como nosotros nos reunimos en un equipo de colegas convocados por el doctor Steven, ¿no? Para hacer estudios referentes a lo que es historia de la matemática. Luego, poco a poco, se fue trabajando en lo que respecta a filosofía de la matemática. Eh, Toda vez que habían escenarios donde ya se veía un poco la emoción del estudio de lo que es la historia de la matemática. Estamos hablando del año 2022, después de la pandemia, ¿no? Cuando ya nos estábamos integrando poco a poco a la vida universitaria presencial nuevamente.
Nuestra primera actividad, como les consta a muchos de los que nos vienen haciendo el seguimiento a través de nuestra página web o a través también de estas actividades, se realizó el primer coloquio en el año 2022, agosto de 2022, y trabajamos un equipo mucho mayor del que ahora estamos, ¿no? En el primer coloquio fue todo un éxito, convocamos a más de 12 países como ponentes y realmente nos sentimos bastante, digamos, satisfechos con el logro de esa actividad en esa oportunidad. El año 2023, nuevamente volvimos a integrarnos tanto la Universidad de Magallanes, la Universidad Pedro Ruiz Gallo y la Universidad Nacional de Trujillo, y trabajamos el segundo coloquio ahora ya solamente con un equipo de 4 a 5 personas, siempre liderado por el doctor Steven Rojas, ¿no? Que es el que nos orientó en esta línea y es el que nos orienta en esta línea de trabajo que muy bien desarrolla él. Y bueno, nos encontramos ahora ya con la tercera versión del coloquio, donde la verdad, midiendo el, la convocatoria a través de estos 3 coloquios, nos damos cuenta de que este tercer coloquio es bastante sustancial. Estas 3 actividades están formando parte de este proyecto de responsabilidad social que se presenta cada año, el equipo lo presenta como producto del trabajo de dar a conocer no solamente a la comunidad matemática, sino a toda la comunidad interesada en el estudio de la matemática a través de la historia de la matemática. Estas 3 actividades están en este momento a punto de ser refrendadas por nuestra primera revista de Historia y Filosofía de la Matemática en modalidad virtual. Esto ya hubiese sido una realidad, pero por problemas que ustedes ya conocen, problema de salud, problema de trabajo, no lo hemos podido todavía consolidar, pero está en un proyecto próximo ya a salir nuestra primera edición de la revista, donde el director y los integrantes que formamos parte de esta comisión estamos comprometidos a transmitir todo lo que se ha conocido desde nuestra primer convocatoria a través del primer coloquio. ¿Por qué comento esto? ¿No? Porque este proyecto de responsabilidad social universitaria motivó a ser ubicados por un grupo de profesionales egresados de la Universidad Nacional de Trujillo, pero que no laboran en la universidad. Son profesionales que están ubicados en diferentes niveles, en diferentes empresas de la ciudad de Trujillo y de fuera de Trujillo, y forman una asociación de turismo para empoderar ciertos sitios de turismo de un determinado pueblito de la sierra, ¿no? Este grupo o equipo de profesionales, conocedores del trabajo que viene realizando este equipo, se contactan con nosotros y nos plantean un trabajo de llevar a cabo como proyección social o como parte de lo que significa responsabilidad social universitaria. ¿En qué consistía este trabajo en comunidad, ¿no? Con este equipo de jóvenes o de señores preocupados por el turismo de aquel lugar? Es que ellos habían donado, ¿no? Un juguetito que a simple vista es un juguete muy pequeño al colegio del pueblo donde estaban potenciando los lugares turísticos, ¿no? Habían donado al centro educativo los cubos Rubik. Pero ellos también sabían que el cubo Rubik no solamente significaba un juguete para el niño, sino tenía otro fundamento, ¿no? Y ese fundamento tenía que ser
precisamente para motivar el desarrollo del pensamiento crítico del niño a través de este juguete. Al llegar a nosotros, inmediatamente nos constituimos al lugar para ver si efectivamente este equipo había logrado consolidar ese propósito de llevar los cubos Rubik a todo el centro educativo. Y entonces nos convocamos al lugar, que sí es un lugar de serranía, esta es la escuela donde ellos llegaron con una población de 120 niños a nivel primaria. Y bueno, acá pudimos constatar que efectivamente los niños tenían en su poder los cubos Rubik, ¿no? Habían sido distribuidos a todos los ambientes y todos los salones, y lo que buscaba el señor director en comunicación con este equipo de turistas, perdón, de fomentadores del turismo, es que no solamente quede en un escenario de juego, sino que permita a partir de allí establecer proyectos de enseñanza de la matemática a través del cubo Rubik. Eso fue para nosotros una excelente idea, una excelente iniciativa de parte de ellos que realmente nos comprometía particularmente a mí. Como tal, inicié mis investigaciones en lo que significa el cubo Rubik y qué había más allá de este juguetito. Y fue una gran sorpresa porque me encontré que había todo un tratamiento matemático a través detrás de este juguete tan, digamos, tan eh, versátil por las múltiples formas que ahora tiene y tan colorido, ¿no? Es donde puedo determinar de que tras de este juguete había todo un fundamento matemático, que sencillamente los estudiantes bien lo tenían como una representación del cubo, de donde viene su nombre, pero claro, son niños de primaria, aún todavía ellos como que no podríamos llegar bajo este escenario del fundamento matemático, no de lo que significa el cubo Rubik, pero sí para los que estamos interesados en trabajar en una investigación que nos motive llevarlos a los niños, ¿no? Teníamos que conocer este fundamento matemático. Es así como nos iniciamos en el trabajo de investigar lo que significa el cubo Rubik y qué relación tiene con la matemática. Bueno, hay muchas publicaciones, ¿no? Pero tuve una que pude encontrar, que está trabajado por Daniel Borrajo Gutiérrez, ¿no? De la Universidad Complutense de Madrid del año 2019. Últimamente también ha habido una tesis, ¿no? De este personaje, este investigador ha venido a la Católica, ha hecho todo un trabajo acerca de la difusión de la matemática en lo que es a nivel de maestría, ¿no? Del cubo Rubik, como que invitando a hacer un tipo de investigación más profunda acerca de lo que él ya había determinado. Pero particularmente a mí me ha servido como punto de partida para el trabajo de lo que en este momento estoy iniciando. El cubo Rubik, si bien es cierto, ¿no? Sabemos que es un cubo que su creador fue un arquitecto, profesor de la Universidad de Budapest en Hungría, y esto fue tal vez dado, según los datos históricos que señalan, a partir del año 1970. Fue ideado en la época, dice, de 1970, y el primer prototipo del cubo Rubik se dio en el año 1974 y tenía el material con el cual estaba construido era de madera y pues bastante grande, porque el objetivo del arquitecto Rubik era que este objeto les sirva de estrategia didáctica para la enseñanza de los cuerpos en el espacio, ¿no?
de sus alumnos. O sea, lo que le motivó la creación del cubo Rubik fue precisamente el querer dejarse entender, el querer que sus estudiantes comprendan lo que significa tener un cuerpo en el espacio y la regularidad con la que se presentaba un cuerpo bastante hermoso para R3, ¿no? Eso fue en el año 1974. En el año 1975 obtuvo la primera patente para Hungría, eh, y se denominó el cubo mágico, y ese fue el nombre con el cual permaneció 5 años después, ¿no? En el año 1977 ya se mostró como un juguete con cierta aceptación en los centros comerciales de Hungría, y ahí ya asume el nombre de el cubo de Rubik, ¿no? En honor al profesor, al arquitecto, por su creación. En 1980 se propagó en el resto del mundo, se da a conocer porque el impacto en la comunidad de Hungría realmente fue bastante notorio. Entonces, en el año 1980, esto pasa a ser ya un artículo, un juguete conocido a nivel mundial. En 1981 fue el boom por su venta, ¿no? Su venta superó lo inesperado, y eso trajo como consecuencia, ¿no? La edición de numerosas publicaciones para hablar sobre la solución de este cubo Rubik. ¿Por qué? El problema del cubo Rubik que fue dado desde el primer momento era que mezclar los colores para que de esa forma medir el tiempo, ¿no? que llevaba para poder volver a su forma regular, donde todas las caras tengan el mismo color por caras, ¿no? En 1981 logra su propósito. En 1982 se da el primer campeonato mundial de resolución de cubo, y desde ese entonces hacia adelante se han realizado diversos concursos, ¿no? En diferentes modalidades. En el 2004 se funda la World Cube Association, que es digamos que es, ahora podríamos decir que es la unidad en que se encarga de realizar y de llevar a cabo todos estos escenarios de concurso de lo que significa el cubo Rubik a nivel mundial, ¿no? Quiero también acotar acá que digamos, este juguete, aparentemente un juguete muy hermoso de colores, como digo, eh, ha tomado diversidad de formas, ¿no? Ahora lo podemos tener en forma de un tetraedro, de un dodecaedro y de diversos colores. Hay variedad de estos juguetes muy hermosos que ya responden a de pronto jóvenes o personas que se dedican ya de manera empírica o de manera profesional. Eh, eh, el cubo de Rubik es aparentemente, le dije, en este caso me voy a ubicar en un cubo de 3x3x3, porque ahora tenemos variedades de cubo. En el año 2000 aparecieron, 1998 por ahí aparecieron cubos de 4x4, y ahora tenemos hasta, como les digo, dodecaedros, ¿no? Para poder armar todo este cubo. Entonces, prácticamente mi estudio o mi investigación que en este momento estoy realizando o que estamos realizando está en base al cubo de orden 3x3x3. Aparentemente la estructura del cubo Rubik tendríamos pues por las tres formas, como vemos acá, tendríamos que está constituido por 27 cubitos, pero su estructura central, la del centro, no existe un cubo, existe un engranaje que permite que todos los cubitos estén conectados, pero no existe el cubo central. No está el cubo central. Por lo tanto, la estructura del cubo de Rubik de 3x3x3 está constituido por 26 cubitos que se pueden ver y están clasificados de acuerdo a lo siguiente.
En el cubo Rubik tenemos de orden 3 por 3 por 3, vamos a tener como el cubo original de la figura normal, tenemos que las aristas, los vértices, pero aquí tenemos, claro, las caras, pero acá lo que nos va a interesar es el centro. El centro le está llamando a este cubito que está formando parte del centro de la cruz por cada cara, y ese cubito central es el que va a dar el color al resto de cubitos que forman la cara. Entonces, aquí tenemos 6 piezas centrales, porque tenemos 6 piezas centrales, 6 caras, 6 piezas centrales fijas con un color que determina el color de la cara, ¿no? En, en forma concreta. 12 aristas, ¿no? 12 aristas que constan de 2 colores. Las aristas constan de 2 colores y además tienen la particularidad de poder permutarse en sus movimientos, ¿no? Y admiten 2 posibles orientaciones. Admiten 2 posibles orientaciones. Y tenemos 8 vértices, ¿no? Que constan de 3 colores. Y tenemos aquí 8 vértices, el rojo, el blanco y el celeste, ¿no? 8 vértices que constan de 3 colores. Todos los vértices, ustedes tienen un cubo Rubik, van a darse cuenta que tienen los 3 colores y además de poder permutarse, ¿no? Admiten 3 posibles orientaciones. Cada una de estas piezas se caracteriza, ya lo decíamos, porque presentan 1 o 2 o 3 colores. 1, decíamos, es el centro, 2 son las aristas y 3 son los vértices. Cada movimiento del cubo afecta a estas piezas, ¿no? Creando una compleja red de movimientos, de sucesiones de movimientos, que ya con la lectura matemática, eso vendría a conocerse con el nombre de permutaciones. Cada cara puede girar en torno a su centro. Llamemos centro la cara, el bloque central, ¿no? O valga la redundancia, ¿no? De forma independiente y en ambos sentidos, en sentido horario y en sentido antihorario, o también puede moverse, como vemos aquí, los bloques de forma vertical y horizontal. ¿Quién no ha tenido un cubo Rubik en su mano? La verdad, en algún momento todos debemos haber tenido un cubo Rubik que nos motiva y nos lleva a manipular y a jugar y a ver de qué manera podemos armar por lo menos una cara. Creo que todos hemos tenido la experiencia de tener en nuestras manos un cubo Rubik. Es particularmente importante aquí el aporte, ¿no? Del trabajo que ya realizaron investigadores al darse cuenta, ¿no? Porque todo matemático, como ya se ha dicho, observa su realidad y mira y ve y se pregunta frente a muchos detalles. Entonces, muchos empezaron ya el estudio. ¿Qué había atrás este juguete aparentemente tan inofensivo? Y lo es, al contrario, creo que es un juguete de mucha repercusión como componente didáctico, ¿no? Lúdico para procurar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, ¿no? Empiezan las primeras investigaciones y uno de los primeros aportes fue David Siegmatter en el 1979, en el cual se percata de de esta complejidad y empieza a analizar y estudiar el comportamiento de estos movimientos. Y la verdad que su aporte es interesante porque a partir de allí ya se puede dar una consistencia, un fundamento matemático a todas estas sucesiones de movimientos, pero eso le lleva a crear todo un sistema lógico, ¿no? De un lenguaje pertinente y adecuado para poder ser entendida al final el estudio que él estaba desarrollando. Entonces, él le da una cierta nomenclatura a todo ello y empieza a partir de ahí se empiezan a dar las teorías que fundamentan todo lo que se trabaja, o aquellos que manejan en el querer
tener un cubo de manera regular, es decir, con todas sus caras del mismo color, hacer este uso de estas notaciones matemáticas sin que ellos lo conozcan, por supuesto, sin que ellos lo conozcan. No hay necesidad de conocer. Generalmente se considera que el cubo Rubik es un rompecabezas, un puzzle, ¿no? Es un rompecabezas interesante, ¿no? Que al ser estudiado ya, repito, nos da un fundamento mucho más claro de lo que significa el cubo Rubik, ¿no? Y su estructura y tanto sus movimientos, porque se presentan dos aspectos importantes. Es la estructura que presentan estos movimientos y el otro problema es el tiempo mínimo en poder armar un cubo de tal manera que quede en su forma inicial, con las caras todas del mismo color, me refiero a azul, verde, rojo, blanco y amarillo, ¿no? Entonces todas deben de quedar, a eso le llamamos un cubo de forma regular. Y entonces aparecieron los resultados, como ven ustedes aquí, ¿no? Que número de movimiento del cubo Rubik, ¿no? Podemos ordenar las aristas de 12 maneras, de 12 factorial maneras, ¿no? Y eso ya nos hace pensar que estamos hablando de ciertos conceptos matemáticos, los que hemos llevado a matemática, ya hablamos de lo que significan las permutaciones, ¿no? Todo eso, al final, en las investigaciones que se ha llegado, es que el número de movimientos que tiene un cubo de Rubik de orden 3×3 llega a ser aproximadamente 43 quintillones. Imagínense ustedes, 43 quintillones de movimientos, de sucesiones de movimientos que puede tener este juguetito, ¿no? Y tras ello, las implicancias que tiene para el contexto matemático. Bueno, también él, asimismo, al darle una estructura digamos, de lenguaje, también tuvo que darle una estructura, una lectura de lo que consistía cada uno de sus comportamientos, ¿no? Entonces habló de movimiento de una cara, de la cara A, pues estamos hablando de esta notación, ¿no? La A que está hacia arriba, la B que está hacia abajo, la D hacia la derecha, y todo este trabajo que tuvo que realizar lo transmite también a través de los movimientos básicos. Estos son los movimientos básicos que se tenía que realizar para poder después de haberlo mezclado, ¿no? Hacer toda una serie de sucesiones de movimiento donde se daban estos procesos para poder tener el cubo Rubik armado. Aquí es donde viene ya lo que nosotros nos interesa, ¿no? Esto fue desde el punto de vista lúdico, ¿no? Pero acá vamos ya a ver qué es lo que está tras toda esta teoría. El estudio del cubo de Rubik no solamente entonces se limita al ámbito de lo lúdico, del juego, sino también tiene su interés, como vemos ya en la parte, lo que es la parte matemática, su fundamento matemático. O sea, se empezó a trabajar, se empezó a usar, se empezó a manipular, pero que había tras ello, ¿no? Lo que habíamos comentado, lo que había comentado el anterior ponente, ¿no? Muchas veces, muchos escenarios se dan en la realidad y luego viene ya la parte abstracta de lo que significa todo aquello, ¿no? Entonces, aquí había dos problemas, ¿no? La primera parte se dan cuenta que todos estos movimientos que formaba parte del complejo manejo o no complejo, dependía de la habilidad del que manejaba, respondía a una estructura algebraica llamado grupo para nosotros los matemáticos, y el otro problema era el de la solución óptima, ¿no? La solución, optimizar el tiempo de solución, de ordenar todos estos cubitos pequeños, caritas, vértices, aristas, para que todos quedan de forma regular.
El problema, entonces decía, es encontrar las cadenas de movimientos que resuelva el cubo Rubik en el menor tiempo posible. Eh, y ahí vamos entonces a recurrir a lo que nosotros conocemos, lo que es un grupo, ¿no? Una estructura algebraica llamado grupo. Todos los que hemos estudiado matemáticas sabemos que esta viene a ser el fundamento teórico de lo que significa un grupo. De esto, entonces, podríamos decir que ese conjunto G que está hablando allí la teoría, el concepto, vendría a ser el conjunto de todas las secuencias de movimientos del cubo de Rubik y la ley de composición interna con la cual se van a operar los elementos de ese conjunto, que es diferente del vacío, vendría a ser, ¿no? En este caso, asterisco, que viene a ser la ley de composición y con esa ley de composición, ¿no? Composición de movimiento, de sucesión de movimientos, va a satisfacer lo que es las propiedades de un grupo. Entonces, ¿qué significa? Que ese conjunto G está formado por toda la sucesión de movimientos y la operación que se va a tener que se asocia a ese conjunto de sucesión de movimientos es la de composición, ¿no? Con esa operación, el conjunto de todas las sucesiones de movimientos forma un grupo, que quiere decir que va a verificar estas tres condiciones. En principio, tiene que ser cerrado, es decir, todo movimiento operado bajo esta ley de composición interna tiene que estar dentro del conjunto, o sea, cerrado, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tendría que verificar la propiedad de asociatividad, elemento neutro y elemento inverso, ¿de acuerdo? Muy bien. Y por ahí hacerse la pregunta si efectivamente ese grupo verificaba la propiedad conmutativa como estructura algebraica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Para qué? Para que además de ser grupo, este podría ser un grupo abeliano. Entonces, dada el estudio, ¿no? La lectura se ve de que efectivamente, dado dos secuencias AB dado dos secuencias que pertenecen al grupo, ¿no? Que pueden ser simplemente el giro de dos caras, la secuencia A operado con B también es una secuencia del cubo del cubo de Rubik, ¿no? Entonces significa que hablábamos de la cerradura. La asociatividad, la propiedad asociativa, todos sabemos en qué consiste la propiedad asociativa, que puedo asociar, que puedo juntar, ¿no? Y que esto no va a variar en nada lo que pueda hacer la otra, para el otro lado con la asociación, y esto también está dentro del conjunto G. El elemento neutro aquí para este conjunto de sucesión de movimientos viene a ser el elemento identidad para todos, que consiste en no hacer ningún tipo de movimiento, ¿no? Ese es el elemento identidad, y el elemento inverso, ¿no? Viene a ser, como todas las caras pueden girar en ambos sentidos, cualquier secuencia es invertida. Si puede girar en sentido horario, entonces su inverso tendría que girar en sentido antihorario y se llegaría a tener la identidad, que es armar el cubo sin, y tenerlo en su forma normal y regular. Con todas estas características, entonces, la secuencia de movimientos vendría a ser, ¿no? Con la ley de composición se comporta como un grupo. Pero además hay otro aspecto importante, que es que este grupo no es abeliano. Es decir, si yo giro, ¿no?, la cara superior con la cara de la izquierda, no va a ser lo mismo que gire la cara de la izquierda con la cara superior. No es un grupo abeliano. Por lo tanto, es sencillamente una estructura algebraica llamado grupo. Sin embargo, estos movimientos se comportan de tal forma que tienen la naturaleza de lo que significa una permutación. Todos sabemos que una permutación sin repetición tiene su forma natural de ser n factorial. Si el conjunto tiene elementos, entonces tendríamos n factorial de permutaciones.
Esto sucedía así. Entonces, es un resultado clave que cada movimiento induce a una permutación para el comportamiento de sus piezas, ¿no? Y aquí también aparece otro concepto, ¿no? Que es el de transposición, y aparece otro concepto que es el de permutaciones pares e impares. Eso, los que hemos llevado matemáticas, conocemos cuando estábamos pues en nuestra formación, ¿verdad? O si somos docentes en el área de álgebra. Esto da como resultado el siguiente teorema que como consecuencia, ¿no? Plantea el teorema solamente para el cubo Rubik, que es cada uno de los movimientos del cubo induce a una permutación par en el conjunto de las piezas del cubo. Cada uno de esos movimientos viene a ser una permutación par. Ese es un resultado producto ya del trabajo que de las investigaciones. Si esta es una permutación, si este es un grupo finito, ¿no? Por teoría sabemos que todo grupo finito viene a ser un subgrupo de un grupo de simetrías. Y estamos hablando de los grupos de simetría de reflexión y los grupos de reflexión a un eje, y el otro grupo es el grupo de rotaciones. Y eso se presenta en esto, ¿no? Entonces, todo lo que conocemos, lo que significa un grupo de simetría, entonces vemos que el comportamiento de los movimientos del cubo Rubik va a tener esa particularidad. Entonces, todo grupo finito, por teoría, sabemos que es un grupo de un cierto grupo simétrico. Ese es el famoso teorema de Cayley, ¿no? Por lo tanto, G, el grupo de todas las sucesiones de movimiento del cubo Rubik, ¿no? Es un subgrupo del grupo simétrico S48. ¿Por qué? ¿Por qué S48? ¿Por qué? Porque el cubo Rubik va a estar constituido por cubitos, ¿no? Se dispone de 48 pegatinas que se pueden permutar, ¿no? Que se pueden cambiar, o sea, esos, ¿no? Todas esas que los pegan para los cubitos que están pegados unos a otros, ¿no? Entonces, eso constituye un grupo simétrico S48, ¿no? Ese es 48 que le llamamos, ¿no? De tal forma que si seguimos construyendo el comportamiento de todos estos movimientos, entonces podemos también definir lo que es una función que va tomando, ¿no? Como punto de partida o definido del producto del grupo, ¿no? En este caso, del grupo de sucesiones por un conjunto X, ¿no? Por un conjunto X, y que lo lleva hacia el conjunto X y que cumple estas propiedades. Esto me va a permitir, ¿no? Me va a permitir lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? El trabajo con las pegatinas, y me va a poder dar el módulo de este grupo, del valor de G. El módulo de G. El módulo del grupo que está constituido por la sucesión de movimientos, ¿no? De QR. Y esto responde a una operación, ¿no? Que es de 3 orientaciones, como ya habríamos visto, multiplicado por 3 orientaciones de los vértices, 2 orientaciones de las aristas, ¿no? Y acá tenemos el producto de 8 factorial por 12 factorial, que son las rotaciones que se van a dar. Eso me da aproximadamente lo que habíamos encontrado en la primera parte de los 4.3 aproximadamente quintillones de posiciones que puede tener el cubo Rubik, ¿no? Para ser mezclado y luego después volver a su forma general. Para el cubo Rubik de orden 3×3, el número de elementos, ya lo vimos, es enorme, es de cerca 4.3 quintillones, ¿no? Una representación regular totalmente intratable. Entonces, ¿cómo hacer todo ello? ¿Cómo trabajar todo ello?
¿no? Y aquí aparece nuevamente el contexto matemático que da respuesta a todo ello, ¿no? Y para eso vamos a emplear la notación modular sobre lo que hablamos de 8 vértices y 12 aristas, ¿no? Que nos traería, desde el punto de vista del concepto modular, 96 dimensiones. Y ya no hablaríamos de números sencillamente, sino hablaríamos de matrices de permutación, porque cada una de ellas nos llevaría a trabajar una matriz. Cada movimiento, al asignarle con su grupo cíclico, nos traería como consecuencia armar matrices, ¿no? Respecto a lo que habíamos conversado de las orientaciones que tiene cada vértice y cada arista. En ese sentido, las aristas van a admitir hemos dicho, dos orientaciones y los vértices tres orientaciones. Teóricamente, esto implica, permíteme que teóricamente esto se trabaja a través del anillo modular F7, el anillo. Entonces aquí viene nuevamente a dar respuesta a cómo trabajar esa enorme cantidad solamente de un cubo Rubik de orden 3×3. Imagínense que podría ser de 4×4, de 5×5, ¿no? O de otras dimensiones. Entonces, aquí ya se tiene que trabajar a nivel de una estructura que se llama el anillo modular F7. Y todos sabemos que cuando trabajamos con ya esta teoría, bueno, tenemos que hablar de este tipo de estructuras que nos permiten tener una visión mucho más clara porque todo esto se tiene que llevar ya al trabajo elaborado netamente matemático de lo que nosotros conocemos como las matrices de permutación, ¿no? Y es aquí, por ejemplo, presentamos una de ellas, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Esta matriz donde quiero hacer estos cambios, digamos, esta sucesión de movimientos, ¿no? Cada uno de estos tiene su interpretación, ¿de acuerdo? Y voy a obtener una matriz de este orden multiplicado de forma modular con esta otra matriz, ¿no? Y esto ya se tiene que trabajar no solamente a nivel manual, sino a nivel ya de una computadora. Todo este movimiento, que es el máximo movimiento que puedo tener un cubo de Rubik, me lleva a tener la identidad. Porque miren acá, 1 módulo 7, empiezo con el primer lugar, o sea, la identidad. Esto es para el caso de los vértices. 2 módulo 7 tendría 2 formas de mostrar. Y así sucesivamente, esto lo tengo que considerar en una matriz, ¿no? Se va considerando en una matriz que se constituye ya en estas herramientas, que como sabemos nosotros, las matrices son los objetos matemáticos que nos dan mayor agudeza para poder trabajar cuando el tema ya es de mayor cuantía, ¿no? Y hablando de matrices, ya en este caso tendríamos que incorporar ya espacios vectoriales y todo aquello que lleva al trabajo de establecer la labor con matrices. Esto es lo que hemos podido investigar. Queremos decir que también existen algoritmos, desde ya, claro, el trabajar con matrices bastante grandes, ¿no? A pesar que pueden ser matrices donde la mayor parte sea cero, ¿no? Que significa si hay movimiento, no lo hay, ¿no? Entonces aquí los algoritmos de resolución nos van a permitir trabajar con mayor celeridad, ¿no? La optimización del movimiento, tal vez. Esto nos da solución al problema esto de optimizar el máximo tiempo en el cual podríamos tener un cubo Rubik, ¿no? En un tiempo total, o sea, hacer el cambio posible en un tiempo mínimo, más claro, ¿no? Perdón, en el tiempo menor posible. Así como hay métodos, que el más famoso es Fidrich y el método de las capas, también hay varios algoritmos, ¿no? Y siguen trabajando todavía para ver de qué forma se puede reducir el tiempo, ¿no?
armar un cubo Rubik. Bueno, esto es lo que una simple invitación, un simple hecho de visitar y responder a una inquietud de un proyecto, de enseñar en la matemática a través del cubo Rubik para niños de un centro poblado de la sierra, nos llevó a iniciar un emprendimiento que todavía seguimos en esto de querer indagar, porque hay una variedad, cada cubo tiene su comportamiento particular. El cubo de orden 4x4 responde a otros, digamos, resultados, ¿no? Es posible que se trabaje también se trabaja con la estructura modular, pero responde a otros sistemas modulares. Entonces, todo eso hay que ir viendo si efectivamente está adecuado a la teoría matemática que nosotros hemos llevado o de pronto pueden aparecer escenarios totalmente desconocidos. Pero este es el mundo en el cual nos ha ya invitado este juguetito tan pequeño, pero de tan profundidad, de tanta profundidad eh, como fundamento teórico para lo que significa. Yo agradezco bastante por la oportunidad y esta ha sido, digamos, una un inicio a este trabajo que venimos desarrollando. Gracias. Bien, muchas gracias, profesora. Y si hubiera alguna pregunta del público o algún comentario. Ángel, adelante, Ángel. Buenas tardes, doctora, asistentes al Congreso. Doctora Moreno, usted manifestó en algún momento, creo que al inicio, que había 43 quintillones de movimientos. Pero Así es. Más que movimiento, yo creo que son posiciones. ¿Qué le parece a usted? Posiciones, exacto, posiciones, exacto, Claro, posiciones, porque de una posiciones. posición a otra Sí, son los movimientos, ¿no? sí, Entonces, exacto. perdón, entonces es importante esa pequeña observación, Sí, sin gracias. ánimo de desmerecer su brillante presentación. Ujú. Por otro lado, utilizar la palabra optimizar, yo siempre manifiesto que la palabra optimizar del diccionario no es lo mismo que la palabra optimizar en matemática. En este sentido, usted me parece haber insinuado que se busca minimizar el tiempo de obtener, pero me parece que más que minimizar el tiempo, es minimizar el número de movimientos. ¿Cuál es su Sí. comentario? No, si dije tiempo fue un lapsus, pero en realidad lo que se trata es de encontrar el número máximo de movimientos necesarios para resolver el cubo de forma óptima, ¿no? Eso es lo que trataba de decir. Ya, Sí, dije eso entonces, algo así. Sí, entonces muy bien, si usted pone como, digamos, objetivo ver el número máximo de movimientos, de movimientos. ese intervalo discreto, ¿no? Número de movimientos, tendríamos que buscar que minimizarlo cuando ya Exacto. hacemos la competencia, ¿no? Cuando hacemos una competencia, tenemos por ahí a niños que con una sola mano, con una sola mano hace todos los movimientos. Entonces dice, qué rápido que es este niño, ¿no? Eh, entonces, lo que se debe optimizar es el número Número de de movimientos. movimientos. Movimiento. En este caso, Movimiento. minimizar. ¿Cierto, Exacto. doctora? Ok. Doctora, la felicito por su presentación. Creo que abre un camino para este tipo de investigaciones, que tendríamos que mezclar un poco la teoría de grupos que usted ha presentado y la parte de el conteo por el número de permutaciones Permutaciones. y quizás algún otro tipo de aleatoriedad. Exacto. Sí, o sea, Ya, esto nos invita a tener espacios abiertos para poder indagar y poder ir considerando la teoría matemática en todo este tipo de
escenario lúdico, ¿no? Un escenario lúdico. Claro, Pero se ese es mezcla un aquí, ejemplo. aquí estamos hablando de matemática aplicada, donde Ujú. a la inversa, como ya manifestaba, se manifestaba en alguna presentación anterior, ¿no? A veces aparece el problema, el arquitecto Rubik montó, construyó este aparato, pero después los matemáticos están cayendo encima, disculpen la expresión, para buscar la interpretación matemática del asunto. Nuevamente, mis felicitaciones y gracias por permitirme eh, No, al contrario, mi comentar. estimado profesor, gracias por las, sí, había ahí, fue efectivamente el número máximo de movimientos, ¿no? El tiempo es el número máximo de movimientos y el número máximo, el número de posiciones que tiene el cubo Rubik. Sí, muchas gracias. Gracias a Muy usted. amable, gracias. Gracias por la participación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún participante? Viendo. Bien. No Chat, hay habiendo una otras pregunta. preguntas. Ah, otra pregunta. En el chat hay una pregunta. A ver, dice, ¿el cubo de caras pentagonales también cumple con todas estas leyes o propiedades matemáticas? Es una Claro, pregunta. todos los cubos, perdón, todos los movimientos o posiciones que van a cumplir con la teoría de grupos, todos, pero van a tener su particularidad en cómo se tienen que abordar en cuanto a las posiciones que deben tener, ¿no? Entonces, eso es diferente porque un cubo de orden 4 por 4 es totalmente va a responder a otra estructura, ¿no? Me refiero en cuanto a la parte modular, ¿no? Y cada cubo tendrá su característica propia, cada cubo tendrá su tratamiento, pero sí está dentro de la teoría de grupo y todo lo que he hablado con respecto a la teoría de grupo de orden, de los cubos de orden 3 por 3. Le he tomado esa porque esa es la, digamos, la más significativa y a partir de ahí ya se hace el trabajo derivado, ¿no? Se hace el trabajo derivado. Y hay muchos cubos que, por ejemplo, en este caso están apareciendo los tetraedros, ¿no? Que todavía está su estudio por analizarse, ¿no? El fundamento matemático todavía está en camino por analizar y por ello dicen que probablemente para ver la cantidad de posiciones se tenga que recurrir ya a computadoras mucho más especializadas y se habla de las computadoras cuánticas, ¿no? Bien.